Bendiciones abundantes para todos mis hermanos y hermanas del canal En Defensa de la Fe. Nos alegra mucho poder saludarlos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y darles la bienvenida a la lección número 12, titulada Del norte y el sur a la tierra gloriosa. Vamos a orar para comenzar. Eterno Padre que habitas en el cielo, te damos gracias porque también habitas con el quebrantado y humilde de corazón. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por bendecirnos con toda bendición. En este momento pedimos tu dirección, tu guía, para poder entender este complejo capítulo de la Sagrada Escritura. Que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado, para memorizar. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Daniel 11:35. Al comenzar este desafiante capítulo, se deben hacer algunas observaciones iniciales. En primer lugar, Daniel 11, en general, mantiene un paralelismo con los esquemas proféticos anteriores en Daniel. Al igual que en los capítulos 2, 7, 8 y 9, el mensaje profético se extiende desde los días del profeta hasta el tiempo del fin. En segundo lugar, aparece una sucesión de potencias mundiales que a menudo oprimen al pueblo de Dios. En tercer lugar, cada esquema profético culmina con un final feliz. En Daniel 2, la piedra destruye la estatua. En Daniel 7, el Hijo del Hombre recibe el reino. Y en Daniel 8 y 9, el santuario celestial se purifica mediante la obra del Mesías. El capítulo 11 se ajusta a 3 puntos básicos. En primer lugar, comienza con los reyes persas y analiza sus destinos y el tiempo del fin, cuando el rey del norte ataca al monte santo de Dios. En segundo lugar, se describe una sucesión de batallas entre el rey del norte y el rey del sur, y cómo afectan éstas al pueblo de Dios. En tercer lugar, concluye con un final feliz, cuando el rey del norte enfrenta su muerte junto al monte glorioso y santo. Daniel 11:45. Esto nos dice el espíritu de profecía. Las operaciones satánicas no son ni medianamente discernidas, debido a que la pureza y la santidad no marcan la vida y el carácter de los que declaran ser ministros de Cristo, fortalecidos con todas las energías. De acuerdo con su poder glorioso, somos así fortalecidos para hacer frente a las tentaciones de Satanás. Cristo, su pureza y sus incomparables encantos deben constituirse en el motivo de contemplación del alma. Hay poder espiritual disponible para todos. Pueden tenerlo si lo desean, para resistir la tentación, cumplir con sus deberes y para que su alma mantenga firme su integridad. Los que sienten necesidad de ser fortalecidos por el poder del Espíritu de Dios que obra en el hombre interior no perderán su integridad. Además, la oración ferviente y la vigilancia los conducirá a través de las tentaciones. Tenemos que permanecer unidos a Cristo por medio de una fe viviente. Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Página 99 y página 100. Lección para el día domingo, 15 de marzo. Profecía sobre Persia y Grecia. Daniel 11, 1 al 4 nos dice: Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo, y ahora yo te mostraré la verdad.
He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Gabriel le dice a Daniel que todavía se levantarán 3 reyes de Persia. Le seguirá el 4.º rey, que será el más rico de todos, y provocará a los griegos. Después de Ciro, 3 reyes sucesivos ejercerán dominio sobre Persia: Cambises, del 530 al 522 a.C., el falso Esmerdis, en el 522 a.C., Darío I, del 522 al 486 a.C. El 4.º rey es Jerjes, que se menciona en el libro de Esther como Asuero. Él es muy rico, Esther 1:1 al 7, y reúne a un vasto ejército para invadir Grecia, como está predicho en la profecía, pero a pesar de su poder, es repelido por una fuerza menor de valientes soldados griegos. No es difícil reconocer que Alejandro Magno es el poderoso rey que aparece en Daniel 11, verso 3, y que se convierte en el gobernante absoluto de ese sector del mundo antiguo. A los 32 años, murió sin dejar ningún heredero para gobernar el imperio. Por eso, el reino se dividió entre sus 4 generales: Seleuco sobre Siria y Mesopotamia, Ptolomeo sobre Egipto, Lisímaco sobre Tracia y partes de Asia Menor, y Casandro sobre Macedonia y Grecia. Vamos a leer Daniel 11, 2 al 4, y Daniel 8, 3 al 8, y Daniel 8, 20 al 22. ¿Cómo ayudan estos textos en conjunto a identificar a Alejandro como el poder que se menciona aquí? Daniel 11, 2 al 4. Y yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó. Porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Daniel 8, 3 al 8 nos dice: Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado.
y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Daniel 8, 20 al 22 nos dice: En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía en sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Qué podemos aprender de esta serie de nombres, fechas, lugares y acontecimientos históricos? En primer lugar, descubrimos que la profecía se cumple como lo predice el mensajero divino. La palabra de Dios nunca falla. En segundo lugar, Dios es el Señor de la historia. Quizá tengamos la impresión de que la ambición de los emperadores, los dictadores y los políticos de todo tipo es lo que impulsa la sucesión de poderes políticos, líderes y reinos. Sin embargo, la Biblia revela que Dios tiene el control total y moverá los engranajes de la historia según sus propósitos divinos, lo que en última instancia conducirá a la erradicación del mal y al establecimiento del reino eterno de Dios. El espíritu de profecía nos dice, mediante la historia y la profecía, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Ese conflicto sigue en desarrollo. Las cosas que han acontecido volverán a repetirse. Revivirán antiguas controversias y continuamente surgirán teorías nuevas. Pero el pueblo de Dios, el cual mediante sus creencias y su cumplimiento de la profecía ha desempeñado una parte en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, sabe dónde se encuentra. Tiene una experiencia que es más preciosa que el oro refinado. Debe permanecer firme como una roca, aferrándose al comienzo de su confianza hasta el fin. Mensajes Selectos, tomo 2, página 124. Lección para el día lunes, 16 de marzo. Las profecías sobre Siria y Egipto. Vamos a leer Daniel 11, 5 al 14, y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur, y se volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán, y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente, e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña,
una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Con la muerte de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, el vasto imperio griego se dividió entre sus 4 generales. 2 de ellos, Seleuco en Siria, que es el norte, Ptolomeo en Egipto, que es el sur, lograron establecer dinastías que luchaban entre sí por el control del territorio. La mayoría de los estudiosos de la Biblia entiende que las guerras entre el rey del norte y el rey del sur, profetizadas en Daniel 11, 5 al 14, se refieren a las muchas batallas que involucran a estas 2 dinastías. Según la profecía, se intentaría unir a estas 2 dinastías mediante matrimonios, pero esa alianza duraría poco. Daniel 11:6. Las fuentes históricas nos informan que Antíoco II Teos, nieto de Seleuco I, se casó con Berenice, una hija del rey egipcio Ptolomeo II, Filadelfo. Sin embargo, ese arreglo no duró, y el conflicto que concernía directamente al pueblo de Dios pronto se reanudó. Por eso Daniel 11 aborda algunos acontecimientos importantes que afectarían la vida del pueblo de Dios durante siglos después de que el profeta Daniel desapareciera de escena. Nuevamente podemos preguntarnos, ¿por qué el Señor revela con anticipación todos estos detalles sobre guerras que afectan a reinos que luchan entre sí por la supremacía en esa parte del mundo? La razón es sencilla. Estas guerras afectan al pueblo de Dios. Por esto, el Señor anuncia de antemano los muchos desafíos que enfrentará su pueblo en los años siguientes. Además, Dios es el Señor de la historia, y al comparar el registro profético con los acontecimientos históricos, podemos ver una vez más que la palabra profética se cumple tal como se predijo. El Dios que predice las vicisitudes de los reinos helenísticos que luchan entre sí es el Dios que conoce el futuro. Él es digno de nuestra confianza y de nuestra fe. Es un Dios grande, no un ídolo fabricado por la imaginación humana. Él dirige el curso de los acontecimientos históricos y además puede dirigir nuestra vida si se lo permitimos. Vamos a leer Isaías 46, 9 al 10. ¿Cuánta teología cristiana básica se encuentra en estos 2 versículos y qué gran esperanza podemos obtener de ellos? Piensa en lo aterrador que sería el versículo 10 si Dios no fuera benigno y amante, sino vengativo y rudo. La palabra de Dios nos dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Esto nos dice el espíritu de profecía. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración, la resurrección y muchos otros temas presentados en la Biblia son misterios demasiado profundos para que los explique la mente humana, o siquiera los comprenda plenamente. Pero Dios nos ha dado en las Escrituras suficientes evidencias de su poder divino, y no debemos dudar de su palabra porque no podamos comprender todos los misterios de su providencia. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 654 y 655.
Lección para el día martes 17 de marzo. Roma y el príncipe del pacto. Vamos a leer Daniel 11, 16 al 28. Aunque el pasaje es difícil, ¿qué imágenes puedes encontrar que aparecen en otras partes de Daniel? Dice la palabra del Señor: y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle. Pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas. Mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Pero vendrá sin aviso, y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas, serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojo y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en su misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad, y volverá a su tierra. Al parecer, Daniel 11:16 describe una transición de poder, de los reyes helenísticos a la Roma pagana, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. La tierra gloriosa es Jerusalén, un lugar donde existió el antiguo Israel, y el nuevo poder que toma ese lugar es la Roma pagana. El mismo acontecimiento también se describe en la expansión horizontal del cuerno pequeño, que llega a la tierra gloriosa. Daniel 8, verso 9. Entonces, resulta claro que el poder a cargo del mundo en ese momento es la Roma pagana. Algunas pistas adicionales en el texto bíblico refuerzan esta apreciación. Por ejemplo, el cobrador de tributos debe aludir a César Augusto. Jesús nació durante su reinado, mientras María y José viajaron a Belén para el censo. Daniel 11:20. Además, según la profecía, a este gobernante le sucederá un hombre despreciable. Daniel 11:21. Según nuestra historia, el sucesor de César Augusto fue Tiberio, un hijo adoptivo de Augusto. Se sabe que Tiberio fue una persona excéntrica y vil. Lo más importante, según el texto bíblico, es que durante el reinado de Tiberio, el príncipe del pacto sería destruido. Daniel 11:22. Indudablemente, esto se refiere a la crucifixión de Cristo, también llamado Mesías príncipe. Daniel 9:25.
Ver también Mateo 27, 33 al 50. Ya que es ejecutado durante el reinado de Tiberio. La referencia a Jesús aquí como el príncipe del pacto es un marcador poderoso que nos ayuda a mostrar el flujo de los acontecimientos históricos y además brinda a los lectores una evidencia poderosa del sorprendente preconocimiento de Dios. Dios acertó en todo lo que ocurrió antes en estas profecías, por lo que sin duda podemos confiar en lo que Él dice que va a suceder en el futuro. Incluso en medio de los acontecimientos políticos e históricos, en el pasaje se revela a Jesús de Nazaret, el príncipe del pacto. ¿Cómo nos muestra esto que, a pesar de toda la agitación y la intriga política, Jesús continúa siendo el centro de las Escrituras? Esto nos dice el espíritu de profecía. Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza, las figuras, los símbolos, los patriarcas y los profetas. Las lecciones debían ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje. El mensajero del pacto debía hablar, su voz debía oírse en su propio templo. Cristo debía venir para pronunciar palabras que pudiesen comprenderse clara y distintamente. Él, el autor de la verdad, debía separar la verdad del tamo de las declaraciones humanas que habían anulado su efecto. Los principios del gobierno de Dios y el plan de redención debían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían ser presentadas plenamente a los hombres. El deseado de todas las gentes, página 24 y 25. Lección para el día miércoles 18 de marzo. La potencia siguiente. Vamos a leer Daniel 11, 29 al 39. ¿Qué es este poder que surge después de la Roma pagana? La Biblia dice: al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Daniel 11, 29 al 39 se refiere a un nuevo sistema de poder, aunque este sistema viene a continuación del Imperio Romano pagano y hereda algunas características de su predecesor.
Al mismo tiempo parece ser diferente en algunos aspectos. El texto bíblico dice que no será la postrera venida como la primera. Daniel 11:29. A medida que avanzamos, encontramos que actúa como un poder religioso. Dirige su ataque principalmente contra Dios y su pueblo. Veamos algunas de las prácticas perpetradas por este rey. En primer lugar, se enojará contra el pacto santo. Daniel 11:30. Esta debe ser una referencia al pacto de salvación de Dios, al que este rey se opone. En segundo lugar, este rey exhibirá fuerzas que profanarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio. Daniel 11:31. En Daniel 8 vimos que el cuerno pequeño derriba los cimientos del santuario de Dios y quita el continuo sacrificio. Daniel 8:11. Esto debe interpretarse como un ataque espiritual contra la obra de Cristo en el santuario celestial. En tercer lugar, como consecuencia de su ataque al santuario, este poder pone la abominación desoladora en el templo de Dios. La expresión paralela, prevaricación asoladora, apunta a los actos de apostasía y rebelión del cuerno pequeño. Daniel 8:13. En cuarto lugar, este poder persigue al pueblo de Dios. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Esto nos recuerda al cuerno pequeño que derribó a parte del ejército y algunas estrellas y las pisoteó. Daniel 8, verso 10. Comparar con Daniel 7, 25. En quinto lugar, este rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Daniel 11:36. Como era de esperarse, el cuerno pequeño también habla grandes cosas. Daniel 7, verso 8. Incluso contra Dios. Daniel 7:25. Podrían mencionarse otras similitudes, pero, considerando lo que leemos en Daniel 7 y Daniel 8, ¿quién es este poder y por qué es tan importante que seamos firmes al identificarlo a pesar de las presiones sociales? Esto nos comparte el espíritu de profecía. Los defensores del papado declaran que la Iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la Iglesia católica por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época, y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y ésta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Conflicto de los Siglos, página 551 y 552, y la página 567. Lección para el día jueves 19 de marzo. Los acontecimientos finales. Vamos a leer Daniel 11,
40 al 45. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira, para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Las siguientes frases nos ayudan a entender este pasaje. Tiempo del fin. La expresión tiempo del fin solo aparece en Daniel 8:17, Daniel 11:35 y Daniel 12:4. La exploración de las profecías de Daniel indica que el tiempo del fin se extiende desde la caída del papado en 1798 hasta la resurrección de los muertos, Daniel 12, verso 2. El rey del norte. Este nombre, en primer lugar, designa geográficamente a la dinastía seleucida, pero luego se refiere a la Roma pagana y finalmente a la Roma papal. Por lo tanto, no describe una ubicación geográfica, sino al enemigo espiritual del pueblo de Dios. Además, deberíamos notar que el rey del norte representa una falsificación del Dios verdadero, que en la Biblia simbólicamente está asociado con el norte. Isaías 14:13. Rey del sur. Este nombre, en primer lugar, designa a la dinastía ptolomaica de Egipto, al sur de Tierra Santa, pero, a medida que transcurre la profecía, adquiere una dimensión teológica y algunos eruditos lo asocian con el ateísmo, como dice Elena de Huay, al hacer un comentario sobre la referencia a Egipto en Apocalipsis 11:8. Esto es ateísmo. Conflicto de los siglos, página 273. El monte glorioso y santo. En la época del Antiguo Testamento, esta expresión se refería a Sión, la capital y el corazón de Israel, que está ubicada geográficamente en la tierra prometida. Después de la cruz, el pueblo de Dios ya no se define por líneas étnicas ni geográficas. Por lo tanto, el Monte Santo debe ser una designación simbólica del pueblo de Dios diseminado por todo el mundo. Por lo tanto, tal vez podamos interpretar los acontecimientos de este modo. Primero, el rey del sur ataca al rey del norte. La Revolución Francesa intentó erradicar la religión y derrotar al papado, pero fracasó. Segundo, el rey del norte ataca y derrota al rey del sur. Las fuerzas de la religión, encabezadas por el papado y sus aliados, finalmente vencerán a las fuerzas del ateísmo y formarán una coalición con el enemigo derrotado. Tercero, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán. Algunos de los que no se cuentan entre el verdadero pueblo de Dios se unirán al redil en la última hora. Cuarto, el rey del norte se prepara para atacar al Monte Santo, pero llega a su fin. Las fuerzas del mal son destruidas y se establece el reino de Dios. ¿Cómo podemos encontrar consuelo al saber que, al final, Dios y su pueblo saldrán victoriosos? Esto nos comparte el espíritu de profecía. Nuestra única esperanza reside en Cristo. Dios quiere que su pueblo gane victorias diariamente.
Mediante sus dones celestiales, el Señor ha hecho amplia provisión para su pueblo. Un padre terrenal no le puede dar a su hijo un carácter santificado. No puede transferirle su propio carácter. Solo Dios puede transmitírnoslo. Cristo sopló sobre sus discípulos y les dijo: «Tomad el Espíritu Santo». Este es el gran don del cielo. Cristo les impartió su propia santificación mediante el Espíritu. Los llenó con su poder para que pudieran ganar almas para el Evangelio. En adelante, Cristo viviría a través de sus facultades y hablaría a través de sus palabras. Fueron privilegiados al saber que en lo futuro Él y ellos serían uno. Debían apreciar sus principios y permitir que su Espíritu los dirigiera. En ese caso, no seguirían más sus propios caminos ni hablarían más sus propias palabras. Las que hablaran procederían de un corazón santificado y de labios santificados. Ya no vivirían por más tiempo su vida egoísta. Cristo viviría en ellos, les concedería la gloria que tenía con el Padre, para que Él y ellos fueran uno con Dios. Hijos e hijas de Dios, página 296. Lección para el día viernes 20 de marzo, para estudiar y meditar. Es interesante notar que, al menos en referencia a Daniel 11, 29 al 39, Martín Lutero identificó la abominación desoladora de Daniel 11, 31 con el papado y sus doctrinas y prácticas. Por lo tanto, la correlación de Daniel 11 con Daniel 7 y 8 refuerza la opinión de Lutero y muchos otros comentaristas protestantes de que la institución del papado y sus enseñanzas constituyen el cumplimiento de estas profecías en la historia. En este sentido, Elena de White dice: ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción católico-romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. No bien el papado se hizo dueño del poder, extendió los brazos para aplastar a todo el que rehusara reconocer su gobierno. Y una tras otra, las iglesias se sometieron a su dominio. Conflicto de los siglos, página 60. Gracias, hermanos, por quedarse hasta el final de este repaso, de esta lectura de la lección número 12. Que el Señor bendiga nuestros corazones, nuestra mente y nuestra voluntad, para que podamos orar, ayunar y pedirle al Señor que nos dé una comprensión más amplia del libro de Daniel y de Apocalipsis. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, alabamos y exaltamos tu nombre por siempre. En este momento y en este altar de oración, tus hijos e hijas levantamos nuestra gratitud, elevamos nuestra oración para decirte gracias por tu palabra, para decirte gracias por la promesa de salvación que en Cristo Jesús se cumple si perseveramos en su amor y en su santidad. Gracias porque tu palabra, Señor, entra en nuestra mente y nuestro corazón y ensancha nuestra vida espiritual, haciéndonos crecer a tu imagen y semejanza. Hay cosas de la lección de esta semana que no hemos entendido, pero te damos gracias, Señor, porque hay otras que sí entendimos, las más importantes. Sabemos, Señor, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y a quien engañar. Sabemos quién es el rey del sur, quién es el rey del norte, y también sabemos cómo contrarrestar sus engaños, diciéndole: escrito está, levantando en alto tu palabra, guardando tus mandamientos por la gracia del Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser valientes y a predicar a tiempo y fuera de tiempo tu santidad, tu justicia y tu verdad,
y declarar al mundo quién es la bestia, quién es el papado, cuáles son sus engaños, y llamarlos al arrepentimiento. Bendice a tu pueblo alrededor del mundo. Sana, consuela, transforma, restaura, según tu santa voluntad, la vida de cada uno de tus hijos e hijas. Gracias porque escuchas esta oración y porque respondes cada petición hecha por tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.